El Perú ha tenido 12 constituciones a lo largo de su historia. La primera constitución data del año 1823 y desde entonces el país ha sido regido por varios textos constitucionales de distintas orientaciones políticas. En la actualidad, la constitución política vigente es usualmente objeto de debates o críticas de índole política, principalmente por el contexto en el que dicha constitución fue creada, por lo que se le acusa de ilegítima. Veamos cuál fue el origen de la vigente constitución de 1993. En la noche del domingo 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, quien fuera presidente de la República desde 1990, dio un mensaje a la nación televisado, en el que, según su discurso, anunció la disolución temporal del Congreso de la República y la reorganización del Poder Judicial. En esa misma noche, militares fueron enviados a intervenir la sede del Congreso y el Palacio de Justicia, y en general las Fuerzas Armadas fueron desplegadas en las calles de Lima para evitar protestas. También se detuvo a líderes de la oposición política y a funcionarios públicos como Felipe Osterling, presidente del Senado, y Roberto Ramírez del Villar, presidente de la Cámara de Diputados, quienes denunciaron ser víctimas de arresto domiciliario. De esta forma se violaba el principio de separación de poderes, además que la democracia manifestada en las elecciones generales de 1990 era quebrantada con el respaldo de las Fuerzas Armadas. A este suceso histórico se le conoce como el autogolpe de 1992. Al día siguiente, el 6 de abril, Fujimori promulgó el decreto ley número 25418, con el refrendo de los miembros del Consejo de Ministros. El decreto formalmente disolvía el Congreso, otorgaba al Poder Ejecutivo todas las facultades legislativas y suspendía los artículos de la Constitución de 1979 que se opusiesen al decreto ley, entre otras medidas. Algunos de los fundamentos que el decreto exponía para instaurar el autodenominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional se encontraban proponer la modificación de la Constitución política, reformar el sistema de justicia, la pacificación del país en el contexto del terrorismo, entre otros. Lo cierto era que el partido oficialista solo contaba con 32 diputados de 180 y 14 senadores de 62, lo cual impedía a Fujimori lograr sus fines políticos. Luego, el 21 de agosto de 1992, el gobierno emitió el decreto ley número 25684, que establecía las bases para la elección del Congreso Constituyente Democrático, que básicamente era una asamblea facultada para elaborar la nueva constitución que sustituiría a la de 1979. Pese a las denuncias de irregularidades en el proceso electoral, el Congreso Constituyente Democrático se instaló el 30 de diciembre de 1992 y contó con mayoría fujimorista, 44 escaños de un total de 80. El nuevo texto constitucional fue sometido a aprobación vía referéndum el 31 de octubre de 1993, donde el sí obtuvo el 52.24% de los votos, aunque en los hechos la representatividad social de dicha cifra fue baja, además de la existencia de acusaciones de fraude electoral. Aprobada así la Constitución, Fujimori procedió a su promulgación el 29 de diciembre de 1993, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. Sobre la legitimidad y aparente invalidez de origen de la Constitución de 1993, producto del autoritarismo de Fujimori, el Tribunal Constitucional se pronunció al respecto en el caso Alberto Borea Odría. El TC reconoce en la sentencia la falta de legitimidad de origen de la Constitución de 1993, pero también reconoce que, sin embargo, la ausencia de legitimidad de origen de una Constitución no determina por ese solo hecho su falta de vigencia o, en caso extremo, su nulidad. En concreto, los demandantes alegaron invalidez formal de la Constitución de 1993, toda vez que no se habrían seguido las pautas para su producción jurídica en los términos de órgano competente y procedimiento, es decir, que su producción no se ajustó al derecho vigente delimitado por la Constitución de 1979. Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, comenzó a regir así un nuevo parámetro de validez formal, por lo que las disposiciones de la Constitución anterior no son aplicables para analizar la hipotética invalidez formal de la Constitución vigente. Esto sin perjuicio de hacer efectiva la responsabilidad penal de quienes quebrantaron el orden democrático en aquel tiempo. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.